Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche, como siempre les digo. Bienvenidos a nuestra edición número 629 en América es Noticia. Muy contentos, como de costumbre, de poder compartir con todos ustedes en torno a lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Hoy no va a ser la excepción. Estamos muy atentos a lo que ocurre en Colombia. Lo que pase en Colombia va a afectar positiva o negativamente al resto de nuestro continente americano. Así que, por lo tanto, no solamente de cara a las elecciones que terminan este 11 de marzo, las elecciones al Congreso, sino además de cara a la carrera presidencial en Colombia, me estarán escuchando muy frecuentemente a analizar, sentarnos, a invitar a los colombianos a votar y también a conocer las opciones por las cuales se puede optar en Colombia. Como les he comentado, muy contento de estar con ustedes el día de hoy, edición número 629, y además doblemente contento porque para mañana vamos a estar en vivo, como de costumbre. Esta vez no será a las 6 de la tarde, sino a las 6:30 de la tarde. Y tampoco será en nuestro estudio, sino en la biblioteca, en la sala, el auditorio de la biblioteca de la universidad, del sistema universitario Ana G. Méndez, acá en Orlando, Florida, donde tendré la oportunidad de compartir con buenos amigos y grandes periodistas, entre ellos Noé Pernía y Sergio Novelli, además de un público bien numeroso de venezolanos y de otras nacionalidades. Por allí tengo buenos amigos colombianos, puertorriqueños que ya me han dicho que van a asistir a nuestra actividad especial para el día jueves 8 de marzo para centrarnos a analizar el rol de la diáspora venezolana en las redes sociales y un poco más allá. Por supuesto, estaremos hablando, si la voz nos los permite, ahora me está traicionando un poco nuevamente, pues compartir nuestra experiencia, humilde experiencia, de lo que hemos podido vivir como inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos, pero también la importancia de entender el rol que juegan, el papel que juegan las redes sociales, no solamente de cara a la lucha que se vive en Venezuela, sino también de cara a la posición específica de la población hispana dentro de los Estados Unidos, que por cierto, el día de hoy vamos a tocar este tema, porque primera vez en la historia, ustedes saben, en el 2018 va a haber elecciones al Congreso en los Estados Unidos, primera vez en la historia de este país que hay tanta cantidad de precandidatos hispanos, algo que tenemos que aplaudir. Son más de 55 millones de hispanos que vivimos acá en suelo norteamericano. Aproximadamente un 17% de la población. Por lo tanto, es fundamental aplaudir este tipo de iniciativas, y no solamente aplaudirlas, sino además a aquellos que tengan la oportunidad de votar, pues salir a votar por aquellos candidatos que representen también a nuestra población hispana, que tiene derecho a voz y a voto. Pero bueno, aún no vamos a hablar del tema norteamericano, nos vamos al tema colombiano, pero antes entonces reiterarles a aquellas personas que viven en la Florida Central o están en el estado de la Florida y quieren asistir. Este es un evento totalmente gratis que ha organizado Venezolanos en Orlando. Se titula Emigrar con Conciencia, el rol de la diáspora venezolana en las redes sociales. Estaremos, como les comenté, Noé Pernía, Sergio Novelli y su servidor, el día jueves 8 de marzo del 2018 a las 6 de la tarde en la Universidad Ana G. Méndez. Los que quieran conocer con más detalles me pueden escribir a través de mi Facebook o pueden ingresar en las redes de Venezolanos en Orlando, en Instagram, en Twitter y también, por supuesto, en Facebook. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bueno, en las últimas 24 horas comenzamos con una nota que ha publicado Carahota Digital de Venezuela.
originalmente escrita por El País de España, que nos habla justamente de Petro y Duque, algo que particularmente me llama la atención, sobre todo más de Duque que de Petro, pues el hecho es que son los candidatos presidenciales en Colombia con más opciones según las encuestas, y vamos a leer brevemente esta nota, y es que a tan solo 3 meses de las elecciones presidenciales en Colombia, las encuestas dan como favoritos a los candidatos Gustavo Petro e Iván Duque, según información del País de España. En los estudios realizados, Petro y Duque encabezan la lista con alrededor del 25% de los votos. Le siguen Sergio Fajardo con el 14%, Germán Vargas Lleras con el 9% y algo más distanciados, Marta Lucía Ramírez con apenas el 7% según este estudio del País de España, y Humberto de la Calle con 5%. Los primeros en la lista son extremos opuestos en la política. Ustedes lo conocen, entender a Gustavo Petro como figura que viene del ala guerrillera, el cual se acerca peligrosamente, no puedo decirlo de otra manera, y me disculpan, acá tampoco voy a ser objetivo en este punto. A mi juicio, el tener una figura como Gustavo Petro en Colombia, llegar a la presidencia de Colombia, reviste un peligro grandísimo, y aquel que apoye a Gustavo Petro, le invito a revisar la historia de nuestra América Latina y la historia de los que comenzaron siendo gobiernos democráticos de izquierda y en qué derivaron, cómo terminó todo esta pesadilla. Y digo cómo terminó en el mejor de los casos, como el de Argentina, pero en casos como el de Venezuela, esto pica y se extiende. Así que pues, como les comento, siento que hay un peligro importantísimo con Gustavo Petro, pues allí punteando el ala izquierdista. Hay un abanico enorme, sin duda alguna en Colombia. Lo que se está jugando no es solamente el poder, que obviamente al fin y al cabo la democracia es el juego y la lucha por el poder, sino más allá del poder, entender que lo que se juega es un país que aún sigue sumido en una guerra interna, que sigue sumido en un problema de carteles, en un problema de narcotráfico, un problema de desinstitucionalización, a pesar de que, y esto también hay que reconocerlo pública y notoriamente, pues Álvaro Uribe en sus 2 periodos, además haciendo historia en Colombia, logró lo que pudo lograr. Logró además para el segundo periodo prácticamente salir con les comento, un par de años antes de salir de la presidencia, estuvo en Bogotá, se los he dicho en otras oportunidades, y pues sencillamente para esa oportunidad Uribe contaba con más del 80% de respaldo, algo que muy difícilmente se alcanza, sobre todo cuando hay un desgaste natural en la segunda, digamos, en esta reelección. Y esto ocurre, bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, el caso de Bachelet, entre otros. El cuento entonces es, definitivamente, los primeros, como les comentaba, en la lista son extremos opuestos a la política. Petro es el candidato fuerte por la izquierda, mientras que Duque es el más fuerte por la derecha. En los nuevos sondeos, los candidatos Fajardo y Vargas Lleras han bajado, de hecho, considerablemente desde enero, así que veremos cómo van a declinar. Por cierto, voy a incorporar los comentarios en un par de segundos. Cerrando ya esta nota, por cierto, del País de España, republicada por Carahota Digital de Venezuela. Continúa diciendo que a pesar de esto, y escúchenlo muy bien, ninguno de los candidatos está en condiciones de ganar la elección a una sola vuelta. Los primeros 4 combatirá, mejor dicho, para conseguir, digamos, el total de votos válidos. Lo ideal sería, por supuesto, obtener digamos, la mitad más 1, que es lo que se ha procurado. Sin embargo, lo que se procura es simplemente llegar a este puesto para obtener la segunda vuelta. Esta elección, ustedes lo conocen, la primera se celebrará el domingo 27 de mayo del 2018. El candidato ganador debe obtener la mitad más 1 del total de los votos válidos. De lo contrario, se realizará lo que ya sabemos que va a ocurrir, una segunda vuelta entre los 2 candidatos con mayor votación el domingo 17 de junio. Ahora, creo que del resultado que se obtenga de este 11 de marzo, mucho va a cambiar en términos, no sé qué opinan mis amigos colombianos que sé que nos acompañan, pero mucho podría cambiar en términos de aquel que se perfile o aquellos que se perfilen a ser las 2 figuras representativas que vayan a una segunda vuelta. ¿Por qué?
Bueno, porque lo que se juega hoy día en Colombia, no solamente la presidencia, sino también el Congreso de la República, y desde el Congreso, por supuesto, donde está el órgano legislativo, donde está el magisterio de la ley, pues muchas cosas se ponen sobre la mesa. Así que es muy importante, lo he dicho y lo insistiré, es muy importante, hermanos colombianos, salgan a votar. Ya me han llegado algunas denuncias específicas, sobre todo en el extranjero. El día viernes seguramente sacaré, o el día de mañana sacaré un breve para comentarles un poco el tema, pero pues lo que sí es importante destacar es que los colombianos que me estén escuchando o viendo en cualquier parte del mundo, pues pueden asistir. Ya de hecho el lunes 5 comenzó la votación adelantada hasta el domingo 11 de marzo. Asistan, voten, pero sobre todo háganlo con base en criterios, aquellos que le digan y le dicten a usted, a partir de la razón, si en efecto el candidato X o Y va a conseguir que Colombia transite hacia una paz verdadera, hacia una paz duradera, y más allá de la paz, o además de la paz, que en efecto logre, dentro de su reinstitucionalización, conseguir ese sitial que se merece, porque Colombia sin duda alguna es un país que pues en buena medida tiene como liderar a nuestro subcontinente, pero que lamentándolo mucho, manteniéndose en esta condición, pues se le ha hecho cuesta arriba. A ver, comienzo a incorporar los comentarios. Por ahí veo que Milton ya está conectado. Bienvenida. Lina Escobar, también un abrazo para ti. Por allí Rafael Santeliz también nos acompaña de nuevo desde Portugal. Un placer tener a Rafael, a Jaime Ortiz, a Berta María Araujo también desde Oporto, a Zuli Quiñones, a Mónica Salazar, que por cierto es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, que Dios te bendiga en esta fecha tan especial. Alfredo Guillén nos dice, wow, la última parte del programa de ayer, de verdad no tenía ni pizca de perdida, demasiado bueno el programa, gracias Alfredo. Por ahí Joal Torrealba dice un abrazo desde Venezuela. Marco Aurelio Secha dice, Duque para mí es la solución de Colombia después de 8 años de la administración de Santos. Me encantaría que ustedes nos puedan dar su opinión. Oscar Moncada dice, bendito sea el creador y los hermanos en Colombia no caigan en la tentación del comunismo disfrazado de socialismo. Veo que Arsenia Prieto, Yacivit Bolívar, Elías Prato están conectados acá, y nuestra cumpleañera Mónica Salazar. Fíjense lo siguiente, algo que me parece sumamente interesante es que Iván Duque, al menos en función a esta información que nos ha brindado nuestra querida productora María Eugenia Hernández, pues está punteando, está allí a la cabeza junto a Gustavo Petro. ¿Y por qué digo me parece importante? Bueno, porque hace apenas un mes atrás, le soy muy sincero, diría que el candidato de Uribe, el candidato del Centro Democrático, pues muy difícilmente lograría llegar a una segunda vuelta. De hecho, opiniones que he manejado con buenos amigos colombianos fuera del aire, hemos conversado sobre esta alianza que se tiene que dar, porque la izquierda lo va a hacer y la derecha también tiene que hacerlo. Bueno, esta alianza que pueda tener el Centro Democrático en Colombia con la derecha, la centro derecha colombiana, para llevar a un candidato que a mi juicio un mes atrás no sería Iván Duque, aún siendo el candidato de Álvaro Uribe. ¿Por qué no? Bueno, porque ahora lo que llaman el furibismo en tono peyorativo, pues a mi juicio, por supuesto, a partir de lo que hemos podido revisar, ha afectado la figura de Iván Duque, a pesar de que su carácter es distinto al de Uribe, es un hombre mucho más aplomado, pero pues el hecho es que las encuestas no lo favorecían. Hoy día vemos cómo ha subido, y aquí puede haber una sorpresa interesante para América Latina, porque de ir a una primera vuelta con Petro, Duque y Petro, y luego pasar a esta segunda vuelta a estos candidatos, y eventualmente ganando pues Duque, las cosas en el continente, especialmente en América Latina, tendrían un giro interesantísimo, incluyendo al más afectado, porque hay que decirlo, aquí el doliente principal
de una posible victoria de Iván Duque es el régimen totalitario de Venezuela. Es el principal doliente y además es el principal doliente junto a sus grandes socios comerciales. ¿Quiénes son? Aparte de los carteles, público y notorio, ha sido además reiterado por parte de la Unión Europea, de las investigaciones de la OEA, de las sanciones de Estados Unidos, de las declaraciones del Grupo de Lima. Es decir, no es una opinión, estoy simplemente tomando lo que es público y notorio. Pues tiene que ver con que la dirigencia del ELN y de la FARC pues cogobiernan desde Venezuela. No solamente pensar en la figura de Cuba como aquel real invasor en Venezuela, porque si queremos hablar de invasor, tenemos que hablar de Cuba necesariamente. Pero si queremos continuar hablando de invasión, sin contar al tema ruso, al tema chino, al tema iraní, pues hay que hablar también aquel que, por cierto, el régimen venezolano le ha endosado, le ha asignado responsabilidades de gobierno, entre otros al ELN. En la frontera colombo-venezolana, del lado venezolano, en el llano venezolano, pues quienes reparten las bolsas del CLAP, las cajas del CLAP, no son los consejos comunales. Quienes reparten las cajas del CLAP son los que cobran vacuna, son los que secuestran, son los que extorsionan, son los que asesinan, son los que toman a menores de edad y se los llevan a Colombia, y son precisamente los líderes del ELN, del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Sin contar, por ejemplo, la presencia de la FARC, no solo en el norte de Santander, para no hablar del resto de Colombia, no solo en el norte de Santander, sino también en Venezuela. Entonces, imagínense un escenario en el que pues gane Iván Duque y estas figuras del ELN y la FARC pues se vean seriamente afectados, porque sin duda alguna, si Duque gana bajo el análisis que se ha hecho hasta el momento y retoma la política de cero tolerancia de Uribe, la cual por cierto llevó a la FARC a sentarse como se sentó, pues imagínense lo que puede suceder de cara ya a una guerrilla disminuida, aunque se ha fortalecido en estos últimos 8 años. Yo sé que va a haber opiniones encontradas, pero una guerrilla que no podría con una figura similar a la de Uribe. Por eso que lo que se juega en Colombia es sumamente grave. Por eso lo que se juega en Colombia no es solamente un cambio de nombre en la primera magistratura del país. Lo que se juega es muy serio, tan serio que, por ejemplo, la Deutsche Welle de Alemania publicó una nota que dice: Gustavo Petro, el exguerrillero que se acerca a la presidencia de Colombia. Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 que pasó a la vida democrática hace casi 3 décadas y recientemente alcalde de Bogotá, sigue pues en el primero y segundo lugar de las encuestas a tan solo 3 meses de las elecciones presidenciales. Entre otras cosas, propone aumentar los impuestos para los más ricos, brindar educación superior gratuita y cambiar el modelo económico por uno que dependa menos del petróleo y del carbón. Unas propuestas que hacen eco en los sectores más pobres del país, el más desigual de América, después de Haití. Después de la guerrilla de la FARC, que entregara las armas el año pasado, lo entrecomillaría. Hay grandes caletas de armamento en Colombia, y sin hablar de los testaferros que han manejado las finanzas de la FARC, es una gran realidad. La izquierda no violenta se ha hecho un espacio en la política colombiana. La seguridad y el conflicto han dejado de dominar la agenda electoral, y temas como la educación, el empleo, la salud y la corrupción preocupan más a los votantes. Sin embargo, un posible triunfo de Petro podría significar 4 años de parálisis política en medio de un Congreso dominado por la derecha, dispuesto a bloquear sus propuestas. Sin el apoyo del legislativo, en donde casi no tiene aliados, no va a poder sacar adelante
su programa de gobierno. La oposición política en Colombia no hace contrapeso, bloquea, según Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sin una coalición en el Congreso, Petro no tendrá margen de maniobra para gobernar, según dice. Ahora, interesante es, y lo hemos comentado en el programa, la figura del voto joven, el cual de hecho se va a movilizar en las presidenciales. Un voto joven que ha sido cautivado en gran medida por Gustavo Petro. De hecho, este 11 de marzo, y ustedes lo conocen, los colombianos elegirán al nuevo Congreso y según una reciente encuesta, los partidos de la derecha tienen preferencia en el Senado y en la Cámara. Según Borda, es poco probable que el entusiasmo juvenil en las presidenciales a favor de Petro se traduzca de igual forma en los partidos de izquierda que lo apoyarían en el Congreso. Bien interesante, porque la jugada política, entendiendo al Congreso como aquel que pueda vetar las acciones que pues quiera adelantar digamos, afectando al país, hablando de Petro, pues que se puedan bloquear, insisto, aunque este grupo de jóvenes, los millennials, que es bien grande, por cierto, vea con buenos ojos a Petro, bueno, podría verse y de alguna manera su opinión eventualmente pudiera cambiar. Ojalá que sea así. Insisto que me toca hablar muy directamente el día de hoy a partir del resultado que se pueda obtener. Fíjense que dice, el voto joven se va a movilizar en las presidenciales y no en las legislativas. No se sienten identificados, según pues aseguran. Interesante nota que nos publica la Deutsche Welle de Alemania. Por ahí, a ver, incorporo comentarios. Fíjense que Alfredo Guillén dice, la intención del voto no es una cifra en la cual podamos confiar gracias a la abstención de los votantes en Colombia. Muy buen punto de Alfredo. Y no solamente los abstencionistas, también entender que las encuestas, lamentándolo mucho, se han equivocado una tras otra en nuestro continente, para no hablar del resto del mundo. Vimos, por ejemplo, en los Estados Unidos lo que ocurrió en la elección entre pues Trump y Hillary Clinton. Y así como ellos, todo el resto de las encuestas, pasando por Macri, pasando por la de Ecuador, pasando por la de Honduras, es decir, tampoco es que se puede confiar ciegamente en las encuestas, así que este punto es muy importante. Además de, entendiendo lo que justamente nos comenta Alfredo, pues el promedio de abstención en Colombia, que realmente es un dolor de cabeza para nuestro continente, porque no solo en Colombia, esto se repite en el resto del continente. En el caso de Colombia es el 55%. La mayoría de los colombianos no votan. No ven en el voto la suficiente motivación para asistir, para tomar decisiones democráticas. Algo que reviste un gran peligro, porque finalmente terminan decidiendo las minorías. Terminamos equivocándonos, yo siempre lo he dicho. Ese dicho falaz en el cual los políticos afirman que la voz del pueblo es la voz de Dios, pues hay que execrarlo totalmente de la política. No tiene absolutamente nada que ver. Y para la muestra un botón, lo que ha pasado en Venezuela. A ver, continúo, por ahí nos dice Lina. Petro también dice que lo primero que haría sería convocar una nueva constituyente, correcto, igual que hizo Chávez. Manuel Campos Solórzano nos acompaña. Andrés dice, la pregunta, ¿por qué las legislaciones latinoamericanas permiten a los guerrilleros y terroristas convertirse en candidatos presidenciales? Algo estamos haciendo mal. Bueno, en democracias mucho más robustas, es casi imposible, aunque exista el derecho, digamos, constitucional a poderse postular, es casi imposible que puedan llegar, que puedan obtener este tipo de curules. Pero bueno, las democracias en las que son débiles y funcionales, estas rendijas permiten, por supuesto, que las pasiones decidan por encima de la razón. Zuli nos habla, hablando de Estados Unidos, de Trump, que por cierto lo vamos a tocar en la segunda parte. Que bueno, Orlando Goncalves, a quien le doy la bienvenida al programa, un honor tenerte acá, nos dice, nos coloca una nota de Estrella, me imagino que de Paraguay, dice, lee esto para que tengas otra visión. Genial, lo voy a hacer fuera del aire. Gracias por estar allí con nosotros, Elena, como siempre, Madán, acompañándonos
acompañándonos. Lina dice, las encuestas son amañadas para manejar la opinión pública. Alfredo dice, pero en Estados Unidos Hillary sacó más votos, pero obviamente allá lo importante no es la cantidad de votos, sino la calidad. Menos mal, los colegios electorales sí tienen buenas cosas en su cabeza. Andrés dice, preguntándose dónde está JJ Rendón, lo necesitamos en Colombia junto a Duque. Bueno, que sepa, hace 2 semanas estaba en Miami, no sé para qué equipo político está trabajando hoy día. Breiner dice, Petro es un estratega más, no es político. Él tuvo la oportunidad de la administración pública y no hizo nada, por ende está jugando con la necesidad de la población más vulnerada. Gracias por el comentario. Elena dice, buenas tardes, hermanos latinoamericanos, pensando aún el programa de ayer, diciéndonos que los venezolanos han sido prácticamente abandonados por los políticos que ellos mismos eligieron hace más de 2 años para sacarlos de semejante atolladero. Los pueblos no pueden avanzar sin líderes. Este es momento crucial. El periodismo juega un papel importantísimo en la conducción de las masas, pero tampoco se ponen de acuerdo. Unos piden la intervención humanitaria internacional, otros continúan pensando erróneamente en la solución democrática. Esas eternas contradicciones son las que han impedido en Cuba, pues que ni siquiera hace un alzamiento coherente contra la dictadura. Ya para Venezuela no existe la salida democrática. Libertad se conquista al filo del machete. No se pide mendigar derechos. Es propio de cobardes incapaces de ejercitarlo. Lo dice Antonio Maceo y además lo publica Elena Madán. José Silva, como siempre, dice, el escrutinio será muy importante. Qué buen punto. El escrutinio será muy importante para la región y capital para Venezuela. Espero que la sensatez y los valores de los colombianos se imponga. Gracias, José, como siempre, tus comentarios muy valiosos. Alfredo dice, está trabajando en México para que ni Morena ni AMLO llegue a la presidencia de Moreno, de México. Eso es otro tema que hemos venido tocando. Héctor Borda dice, Duque es lo que le conviene a Colombia. Bueno, nos toca hacer ya nuestra primera pausa. Les pido no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América en Noticias, nuestra edición número 629.